Todos los pecados capitales, es una historia también de los defectos humanos, y desde luego pues la Ginebra que tú decías, pues es una Ginebra idealizada, es una Ginebra de Hollywood, es una Ginebra impresionante, vamos a decir, de la mujer más bella, a mi manera, o en mi opinión, más bella del cine que ha existido nunca. Entonces esa imagen que van a ver los espectadores, una película deliciosa que a mí me ha encantado, también por lo que tú decías, ¿no? Te lleva a tu infancia y a esos cuentos también pues de princesas, aunque al final yo creo que aquí, porque siempre yo he discutido quién es el que sale mal parado de esta historia, Lancelot, quién es el que realmente, el que más sufre de los tres. Yo pienso que al final es Ginebra. Es Ginebra porque aquí, desde luego, lo que va a ver el espectador es un amor casto y puro. Y entonces esa Ginebra que aparece en la boda con ese traje blanco, es la perfección, o sea, es la mujer llevada a la perfección. Entonces, yo creo que el color está muy bien utilizado. Van a ver, el color es magnífico, te llama la atención, te entra por los ojos, es de una manera muy nítida y está más pensada, pues, una película que podría ser un cómic, ¿no? A lo mejor, pues llevada como un cómic. Y como podría ser el Capitán Trueno, y en cualquier caso lo van a disfrutar, y de torpe no tiene absolutamente nada, Richard. Yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que es un director a reconsiderar. Evidentemente, como dice Juan Miguel, era muy rápido, no tanto como W.W. Van Dyne, que le llamaban una toma Van Dyne, porque solo hacía una, pero era muy rápido. Ahora, con todos mis respetos, que es un director que yo admiro mucho y lo he leído como tú, a Bertrand Tavernier, la utilización que hace del escope es muy complicada. Rueda maravillosamente los planos en escope, claro, eso hay que sacrificar muchos primeros planos. Porque, claro, son los decorados de Ivanhoe, por cierto, claro, en Gran Bretaña se utilizaron. Señor Pruneda, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, y decorados, ¿qué sabes tú? Es todo el look de la Metro, esta película, claro. Sí, no, la Metro claro, es su esplendor. Pero esos castillos son una maravilla, ¿eh? O sea, esos castillos y sobre todo ese entorno de los castillos, ¿no? Pero dicho esto, o sea, yo creo que quizá la película adolece casi de lo que se ha dicho en este momento, lo que planteaba Beatriz, de decir, no se ha escogido las leyendas de Arturo, que realmente son muy ricas, pero es imposible entender lo que es la leyenda artúrica sin recurrir a la magia, a caballeros, a dragones, a un mundo casi onírico, a Merlín, porque Merlín es uno de los personajes más fundamentales. De hecho, dentro de lo que son los libros de Arturo hay libros específicos dedicados a Merlín. O sea, vamos, un libro en ese sentido su papel es absolutamente fundamental. La película se decanta, como apuntaba Beatriz, por un tema más de acción, sobre todo. En ese sentido, a lo mejor no es equivocado la comparación con el western. Y luego hay una habilidad cierta del director dentro de esa línea de caracterizar muy rápidamente a los personajes. Uno ve a Mordred y realmente Mordred puede ser un personaje discutible porque le discute, digamos, bueno, pone en solfa un poco la autoridad de Arturo, pero cuando Mordred manda a matar al espía que le llega y le cuenta por dónde el camino que han cogido, todo el mundo ya sabemos que Mordred es un malvado que no va a respetar absolutamente a nadie. O sea, y esa rapidez en caracterizar a los personajes, pues yo creo que es importante. Luego, la habilidad de contar las batallas, y las batallas son una parte muy importante de esta película, porque además son bastante variadas, hay torneos, hay una serie de historias. Yo creo que es un cine hecho un poco, salvo quizás alguna parte donde hay una cierta crueldad, por ejemplo, cuando se muestra una cabeza clavada en una lanza, digamos, era un cine hecho casi como para jóvenes. Y dentro de eso se explica más el pudor con el que está contada la historia de amor de Arturo y Ginebra y el amor absolutamente platónico que se nos presenta, por supuesto, de Lanzarote. Y dentro de eso hay que apuntar que de ese cine de jóvenes pues también hay pequeños toques de humor, o sea, una batalla que termina con un pinchazo, digamos, en el trasero de uno de los malvados que han atacado a Lanzarote y Arturo, o un torneo prácticamente pues como las batallas que uno organizaba de pequeño con las almohadas. O sea, todo eso tiene su encanto. Y efectivamente esas batallas, las serias, están muy bien contadas, aunque habría que también determinar el papel que tuvo, digamos, Jackie McAnutt, que no está acreditado, pero que es el director de la segunda unidad y ayudante de dirección de toda esta película. Y en suma, pues es una película con atisbo de cómic, que decía Beatriz, y una película evidentemente muy entretenida. Digamos que Jackie McAnutt y su hijo Tab
pues han sido de los grandes directores de segunda unidad y sobre todo este tipo de películas. Según la leyenda también es el que más o menos dirigió entera la secuencia de la carrera de las cuadrigas en Ben-Hur, y las escenas más difíciles de la diligencia, que las hizo Jackie McCann, que doblaba, además de doblar a John Wayne, él hacía todas las escenas. O sea, que claro, estos son, por eso digo yo, es la Metro-Goldwyn-Mayer con todo su poder, montando, solo para ese mundo de caballos que hay, que no sé cuántos no se pueden contar, es que es increíble todo lo que llevaban detrás. Es una película, pues, que a mí me parece que aparte de fueron un éxito, naturalmente, en todo el mundo, porque todavía la pelea con la televisión, que decía Juan Miguel Amet, no estaba decantándose por la pequeña pantalla, en una pequeña pantalla donde solo se ponían viejos seriales, el show de Lucille Ball y lucha libre, que es lo que había más o menos como grandes acontecimientos. Pero claro, aquí estábamos en una película en Cinemascope. Era el nuevo juguete que tenía la industria, como tú muy bien dices, había hecho La túnica sagrada, El diablo de las aguas turbias, y entonces tenían que ponerse en fila todos los géneros que esperaban, llegarían los westerns, y evidentemente, visto ahora con esa perspectiva, es un poco el color de la Metro, es el color de los sueños, el color de la infancia, los libros coloreados, ¿no? Y hay algunos planos que en eso aciertan porque tienen una enorme belleza, las corazas, el traje rojo que lleva él, y luego pues yo creo que esto se nota perfectamente también que eran todos actores bajo contrato y que llegaban y salían del plano y seguían en sus cosas, o sea, que no había ningún problema. Pero sí creo que la película vista hoy tiene un poco ese tiempo perdido de lo que era el cine de las productoras, y desde luego los equilibrios que hubo que hacer a nivel de guión y de dirección para no dar claramente la relación íntima que tenían Lanzarote y ella, que la tuvieron, y que cuando se fueron aquí no se sabe de dónde bien aparece él, aunque luego por otro lado te quedas asombrado y dices, bueno, en esa corte estaban haciendo manitas delante del rey todo el tiempo, pero haciendo literalmente manitas. En cualquier caso, creo que va a ser una película muy bonita para ver, y sobre todo para un público más joven que no la conozca, es una película especialmente imborrable. Con todos ustedes, Los caballeros del rey Arturo, de Richard Thorpe. Bueno, aquí llegamos del mundo de los torneos. Hay una localización, por cierto, preciosa con el mar al fondo, que es una belleza. La película es del año 1953, es un año que ya hemos puesto en este programa bastantes películas, sirva para recordar que fue el año que fallece el poeta español Pedro Salinas, autor de La voz a ti de vida, y que el malvado Juan Ramón Jiménez decía la voz a mí de vida, siempre decía eso. Pero en cuanto a cine, es un año para ver lo que se estaba haciendo y lo que nos centraba hace un par de horas Juan Miguel Amet en su presentación de la película. Es el año, por ejemplo, que el Festival de Venecia premia Juegos Prohibidos. Y es el año en que se presentan obras como El hombre tranquilo, Europa 51 de Rossellini, La vida de Oharu, que la hemos puesto aquí, de Mizoguchi, o Mujeres soñadas de René Clair. Es decir, que el cine va por unos derroteros muy difíciles de centrar, pero sí que ya no estamos en los melodramas de los 40 en blanco y negro, ha pasado todo esto, ¿no? Esa década del 40, y nada, ya si os parece hablamos de Christian, de Sir Mallory y de todo este mundo tan artificioso del mito de Arturo. Yo creo que la película que más se debe de acercar un poco es la de John Boorman, ¿no? Esa es una película, pasa que era una película muy violenta, ¿no? Por lo menos en la primera parte, Excalibur es la que realmente se aproxima, sobre todo a la parte, digamos, del nacimiento de Arturo. Es decir, porque si no, la legitimidad de Arturo se cuestiona en función de que, al fin y al cabo, es un hijo engendrado bajo una apariencia, digamos, de eso. Uther Pendragon casi por la magia de Merlín se transforma en otra persona para tener este hijo, ¿no? Ese es el tema, claro, ¿no? Lo que es curioso es en la mitología, por ejemplo, la fuerza que tiene Camelot, que luego llega a ser reconocida la corte de Kennedy. Claro, que es Camelot. O sea, intentan crear un nuevo Camelot en los Kennedy en el año 59, 60, ¿no? Ese mundo casi el reino de la felicidad. Yo creo que, por hablar de la película, que Richard Thorpe no ha llegado a captar bien el género de película que estaba haciendo. Es decir, ha tenido que... Y ahora te pregunto, ¿qué género es el de Camelot? Sí, claro. ¿Es de aventuras? No, de torneos, es medievales, es de películas de medioevo.
Tú hablabas de ese traveling, que es cuando están enfrentándose los dos... No, lo que van poco a poco, y luego van adquiriendo velocidad, pero eso puede ser el séptimo de caballería. Ahí la cámara puede ir a 60 o 70 por hora. Y yo creo que eso no es de Richard Thorpe, eso es de la segunda unidad y eso no se lo voy a dar a Richard Thorpe de momento. Pero evidentemente, no sé si será o no, pero alguien ha concebido ese plan. Sí. ¿Cómo hacemos esta batalla? Y alguien ha dicho, vamos a intentar hacer una cabalgada con todos estos jinetes maravillosos, vestidos de época, los caballos también, el terreno verde que vaya